Bienvenidos y bienvenidas al podcast Hacia mi reencuentro, donde vamos a poder inspirarnos a través de las historias de nuestros invitados e invitadas para poder volver a conectar con nuestra esencia, con nuestra espiritualidad, paz mental, poder ayudarnos a desbloquear algo en nuestras vidas o hacer algún clic y así poder expandirnos, evolucionar y estar bien con nosotros, nosotras mismas. Al escuchar los viajes de los demás es cuando nos sentimos menos solos y solas. Es cuando nos damos cuenta de que estamos todos juntos en este camino llamado vida. Comenzamos el viaje hacia mi reencuentro. Pues bienvenidas, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast Hacia mi reencuentro. Bueno, hoy dar la bienvenida a una personita muy especial, una persona que me ha ayudado muchísimo en este camino del despertar, en este camino del autoconocimiento. La verdad es que, bueno, he sido alumna de él y sigo siéndolo porque al final me encanta todo lo que hace, lo voy siguiendo, para mí es un referente. Él es uno de mis mentores, es Guille. Él, bueno, también viví un retiro junto con Belu y él, que fue una de las cosas que me hicieron también despertar y fue un clic. Y fue algo que me ayudó muchísimo a ver la vida de otra forma. Y bueno, le pregunté, le invité a Guille si quería venir a este podcast. Me dijo muy amablemente que sí. Y bueno, me hacía mucha ilusión que él pudiera venir a aportarnos valor, toda la sabiduría que él tiene. Y bueno, pues aquí lo tenemos, a Guille. Y nada, darte la bienvenida, Guille, por estar aquí, por tu tiempo. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Es un placer, Jenny, ya te lo dije, yo estoy encantado de poder aportar lo que sea, lo que hoy se disponga a ser compartido en este encuentro y sobre todo con la intención de que sea la información que necesitan oír, que necesitan escuchar las personas oyentes de este podcast y nada, con muchas ganas. Muchas gracias, Guille. Gracias. De verdad, un placer que estés aquí. Y bien, como este es un podcast de autoconocimiento, de espiritualidad, de historias inspiradoras que nos pueden ayudar a hacer un clic y decir, wow. Como siempre, empiezo el podcast con esta pregunta tan profunda, pero tan reveladora a la vez. Y es, para ti, Guille, ¿cuál fue ese momento en tu vida que te diste cuenta, cuál fue ese clic de tu despertar? De decir, wow, no puedo seguir con mi vida así, tengo que hacer algo con ella. Cuéntanos, Guille. Bueno, pues justo, a ver, hay varios momentos, ¿no? Yo creo que no solamente hay un despertar en la vida de uno, sino que son varios clics y varias revelaciones. Ujú, Te voy a compartir, porque ya te digo, son varios, pero te voy a compartir el momento en el que pasé, vamos a decir, del piloto automático, de la inconsciencia, a ujú, realmente poder plantearme muchas cosas e iniciar en todo este camino del desarrollo personal, de ujú, la espiritualidad, etcétera. ujú, Yo creo que hay un inicio que nos lleva al desarrollo personal, que es el desarrollo de la persona, que ujú, tiene que ver con el desarrollar un personaje. Y ujú, luego creo que en este desarrollo personal existe otro despertar que nos lleva al desarrollo espiritual, que es el desarrollo del espíritu, más allá de las etiquetas y sofisticar un personaje, ¿no? ujú, Pero yo sé hacia dónde va tu pregunta. ujú, Y en este caso, pues si me remonto unos años atrás, con 17 años, ya venía de un momento de mi vida donde, pues debido a inseguridades, debido a yo durante mucho tiempo en mi vida fui muy tímido. ujú, Entonces, la forma en la que pude vencer o pensar que estaba venciendo esa timidez fue a través de crearme un personaje por buscar la aprobación de un entorno. ¿Y qué pasa? Que en ese entorno, pues las costumbres, sí, los encuentros que teníamos, pues eran todos alrededor de
drogas, delincuencia, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues todo eso empezó muy progresivo, o sea, de forma muy progresiva, hasta que llegó un punto donde pues empezó a ser mucho más habitual. Llegó un momento donde ya todos los días era fumar y fumar y fumar y no había nada más en mi vida que era eso, fumar y comer, literalmente fumar marihuana en este caso. Y nada, y pues ya empecé a hacer otro tipo de cosas que me llevaron a lo que yo consideré para mí que fue tocar fondo. Obviamente las amistades de ese momento siguieron en el mismo camino, pero digamos que tuve un encuentro a nivel legal con la policía, etcétera, y eso a mí ya me hizo plantearme muchas cosas. Tuve mucha suerte en el sentido de, pues, digamos, como lo que me pillaron, entre comillas, era menor de edad en ese momento, tenía el historial limpio, entonces, digamos que se dieron ciertos acontecimientos que se quedó en un susto, simplemente, pero eso me llevó a plantearme muchas cosas, ¿no? Y decir, ostras, esto, o sea, esto tiene sentido, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y eso me llevó en Google, en YouTube, en Internet, buscar cosas tipo el sentido de la vida, yo qué sé, ese tipo de cosas. Y ya ahí encontré mi primer mentor, la primera persona que me guió en aquel momento, que se llama Euge Oyer. Quizás lo conoces, hay algún Sí. oyente que lo conozca. Y nada, me acuerdo que invertí en él en un programa que tenía de 30 euros o algo así, que iba desbloqueando un audio cada día. Ujú. Estaba muy enfocada en la mentalidad, que yo era lo que necesitaba en ese momento, no tenía ni idea, pero bueno, estaba tan desesperado en el sentido de decir, ostras, necesito respuestas, y justo la historia de este referente conectó mucho, porque también fue skater, yo fui skater, es decir, practicábamos el deporte del skate, entonces yo escuchando su historia conecté mucho y dije, ostras, él tiene respuestas seguro, ¿sabes? Él tiene respuestas seguro que yo estoy buscando ahora. Invertí en él, de ahí iba nombrando en los audios a otros referentes que yo ya empecé a buscar, nombraba un montón de libros, yo ahí todos los ahorros y el dinero que quizás había ganado no de la mejor manera, lo empecé a invertir en libros, y desde ese momento fue una obsesión, una pura obsesión por avanzar, por crecer. No me costó nada dejar de juntarme con esas personas, o no me costó nada dejar O sea, yo en ningún momento me propuse Ujú. dejar la marihuana o dejar de fumar o dejar esos hábitos. Fue algo que sucedió como consecuencia. Claro. En un momento me di cuenta y dije, wow, he estado todo este tiempo sumergido en la lectura, en el formarme, en el cambiar mis hábitos, y llevo, no sé, un mes, 2 meses sin juntarme con estas personas, y ahí Ujú. me di cuenta de que ese propósito y esas ganas de querer salir adelante, y de querer mejorar, me llevaron a dar el cambio. Y luego ya de ahí, obviamente, son casi 5 años que hay mucho que compartir también por ahí. Bueno, 5 años de recorrido en este mundo del autoconocimiento, del crecimiento personal. ¡Wow! ¡Qué pasada! Si quieres, ahora más adelante nos cuentas qué haces y todo esto, Guille. Y lo que estás diciendo, ¿no? Y coincide mucha gente, y a mí me ha pasado también, de que el entorno al final influye muchísimo en todo, en nuestros hábitos, en la forma de pensar, de actuar. A ti te influyó mucho, ¿verdad? El cambio del entorno, de tus amigos antiguos ahora. Sí, Mm, sí, sí, 100%. Al mm, final tú piensas que hay algo en nuestro cerebro que son las neuronas espejo, que eso nos lleva a normalizar las mm, cosas, ¿sabes? Yo, para mí, literalmente era normal el día que, yo qué sé, el día que me fumaba 3 porros, haya fumado poco, wow, wow. ¿sabes? Era como, era la normalidad en ese sentido. Son las costumbres, es lo que tú consideras, es decir, a lo que te has acostumbrado, es cuestión de hábito, ¿sabes? Influencia. Las neuronas espejo nos influyen mucho en ese sentido. Y ahora yo, para mí, el día que no canto mantras es un día raro, ¿sabes? El día que no entreno es un día raro. Entonces, el día que, no sé, es como, son costumbres, ¿sabes? Yo escucho en mi entorno, escucho ahora a mi mujer cantar mantras, y eso a mí me lleva a decir, ostras, hoy no he cantado los mantras de hoy, ¿no? Voy a cantarlos. Que bueno, al final es una manera de meditar, ¿no? Que aquí ya también nos metemos en otro mundo y abrimos otro abanico gigante. Pero es lo que te digo, el entorno tiene muchísima, muchísima, muchísima influencia en todos los sentidos. Hay un ejercicio que a mí me impactó un montón cuando lo hice, eh, es coger a las 5 personas más cercanas a ti
sacar una media de lo que están ganando mensualmente. Wow. Y esa media de lo que están ganando mensualmente, te das cuenta que tus ingresos mensuales son un 20% más arriba o un 20% más abajo. Es decir, Anda. literalmente el dinero que uno ingresa, el Ujú. dinero que uno ingresa mensualmente o el termostato financiero que uno tiene está directamente influenciado por las personas de su alrededor. Y este ejercicio es brutal porque te das cuenta de eso y dices, hostia, Qué ¿con quién potente. estoy queriendo juntarme, no? Exacto. Ahí vas como reflexionando y decir, wow, aquí tengo que empezar a enfocarme, a reflexionar y además te da muchas pistas también, ¿no? Mira, es un ejercicio muy, muy potente. Le invitamos a todos a que lo hagamos, ¿verdad? Sí, 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 Para 100%. reflexionar. 100%, 100%. Mm, Y sobre todo también es entender que ujú, em, muchas veces queremos relacionarnos, es decir, queremos cambiar nuestro entorno ujú, buscando el aliento, buscando la felicidad de las relaciones. Pero la realidad es que si uno no logra sentirse bien con uno mismo, ujú, toda relación va a ser con la intención inconsciente de llenar el vacío que uno siente, ¿sabes? Entonces, por eso en la parte del autoconocimiento, el desarrollo personal es tan importante en ujú. todo este juego llamado vida al que estamos jugando, eso no se puede perder. Totalmente. Es una parte fundamental que sí o sí, al final todos, si queremos expandirnos, tenemos que pasar por ese proceso. Me gustaría preguntarte, Guille, en todo este proceso que has pasado de autoconocimiento estos 5 años, Hmm. ¿cuál ha sido o han sido tus miedos? Aquellos que más se te han resistido, que más te ha costado ahí adentrarte, o los que aún te falta por superar, lo que sientas decir. Mm, A ver, el miedo principal que tuve sí, fue miedo a exponerme. wow. Miedo a exponerme, miedo que va ligado al final de comunicar un mensaje. Eso para mí fue el principal miedo. Obviamente ya es algo que tengo muy integrado, ¿no? Y ha pasado al otro extremo y a tener ese amor por exponerme, a saber quitarme del medio y poder darle la importancia al propósito por lo que estoy compartiendo. Pero en un comienzo fue una pesadilla para mí. O sea, yo me acuerdo días enteros me levantaba con un objetivo, grabar una historia. Y literalmente destinaba toda la energía de un día entero a grabarme una historia, porque era como, encendía la cámara, ¿vale? Era como, muy buenas tardes, bueno familia, hoy os quiero compartir. Y en el día de hoy os voy a enseñar el vídeo. Y me rayaba, lo dejaba el móvil, me despejaba, lo volvía a intentar y decía, bueno familia, en el día de hoy os voy a traer la clave de que... Y era como, ¿cómo era? ¿Sabes? Y era así todo el rato, todo el día, era una Wow. locura. Eh, fue un miedo bueno, estuvo muy presente en el comienzo, pero es decir, yo a pesar de tener esos miedos, cada día subía la historia que quería, ¿sabes? O cada día me grababa el vídeo. A pesar de esas rayadas mentales por las que pasaba, pues ese fue también un miedo. Luego creo que eso está intrínseco en el espíritu emprendedor por el arquetipo. O sea, cuando luego ya más adelante estudié psicoterapia, etcétera, y me empecé a dar cuenta de cómo funcionaba la personalidad, la sombra, que esto también que yo creo que va a dar tiempo a hacer una segunda parte y todo, porque hay muchas cosas para hablar. Pero en el arquetipo del emprendedor, ojo, aquí estoy hablando en términos generales, no es una regla 100% exacta, pero el arquetipo del emprendedor tiende a ser muy perfeccionista y a tener un miedo intrínseco que es el miedo a equivocarse, es el miedo a hacer las cosas mal. Entonces, bueno, durante mi primera etapa dentro del mundo de desarrollo personal, había mucha exigencia y mucha búsqueda del perfeccionismo, que obviamente era el efecto de un miedo profundo, que era miedo a equivocarme, miedo a fracasar, miedo pues, cometer un error, toda esa parte, ¿no? Entonces yo creo que esos miedos fueron miedos que estuvieron muy presentes en el comienzo. Y bueno, y luego, pues según vas creciendo, van surgiendo nuevos miedos. O sea, yo creo que los miedos, depende cómo los enfoques, pueden ser muy limitantes o pueden ser una señal de hacia dónde dirigirte, ¿sabes? Porque al final un miedo, toda emoción es mensajera, trae un mensaje. Y el mensaje que trae el miedo
Obviamente el miedo, no el miedo de si yo ahora me subo al balcón y me pongo en el borde de hacer la pata coja, me va a dar miedo de caerme, ¿no? No estamos hablando de ese miedo de supervivencia. Pero cuando estamos hablando de emprender, cuando estamos hablando de este miedo dentro del proceso de uno, no es nada más y nada menos que un indicativo de que aquello que vas a hacer, aquello en lo que te estás adentrando, sale de tu zona de confort. Por Ujú. lo tanto, es un indicativo de que eso que vas a hacer te va a hacer crecer. La Exacto. barrera es el miedo. Por eso, esa barrera, que es el miedo, que al final es una cortina de humo, porque te Ujú. acabas dando cuenta que todo lo que proyecta tu mente que puede llegar a pasar no es real, pero esa cortina de humo, la mayoría la ven como una cortina de ladrillos. Por eso, si yo salgo a la calle, el 9 de cada 10 personas me van a decir que no se dedican o no viven de sus sueños por Ujú. miedo a que no lo han intentado, ¿sabes? Entonces, los miedos, yo creo que es algo que nunca termina, pues gracias al miedo podemos reafirmar el amor. Ujú. Es decir, nosotros vivimos en una realidad dual y es gracias a que se nos presenta el miedo delante, tenemos dos opciones, o seguir afirmando ese miedo o transitarlo, y en ese transitarlo es reafirmar el amor y la confianza, la fe ciega en la vida. Entonces, para mí el miedo es una bendición y creo que es un elemento clave en el proceso de crecer uno mismo. Totalmente. Además, en mi caso también ha sido como una señal de que si tengo miedo es por ahí. Me está diciendo, me está guiando de que la vida es por ahí, porque detrás de ahí siempre hay una bendición, una experiencia, una expansión. Y es verdad, ¿eh? Porque me costó, hablando de mi caso, me costó muchísimo crear este podcast, porque lo que tú has dicho, tenía el miedo a exponerme también, que yo creo que es un miedo que nos pasa a muchos y lo callamos, no decimos nada. Y es- Mira, Sí, yo creo que sí. estadísticamente el mayor miedo que tiene la población es el miedo a la muerte. Y el segundo miedo es el miedo a hablar en público, o sea, el exponerte. Ujú, Es el segundo, o sea, creo que si no me equivoco, no sé si era un 75%, un porcentaje muy elevado que tiene ese miedo a exponerse. Que luego te pones a entender el miedo y te das cuenta que es un acto de supervivencia, ¿sabes? Es un acto de seguir perteneciendo a la tribu. O sea, es algo muy psicológico que está muy arraigado y profundo en uno y que ujú. obviamente si uno no lo trabaja o no tiene la voluntad de querer trascenderlo, pues le va a seguir limitando, ¿no? Claro. Y me gustaría preguntarte, Guille, porque seguro que todas las personas que nos estén escuchando ahora mismo se dirán, vale, vale, Guille, pero tengo miedo. ¿Y qué le dirías a estas personas en ese momento de tener miedo, cómo afrontarlo, cómo gestionarlo, qué hacer en ese momento? ¿Qué les dirías? ¿Sabes qué pasa? Que a Sí. quien le paraliza el miedo es Mm, porque está percibiendo el miedo como algo limitante, como algo malo. A mí ujú, cuando un alumno me viene y me dice, Guille, es que tengo miedo, y es como, es obvio, tipo, eso, lo raro es que no tuvieras miedo, ¿me explico? Es claro. obvio que tienes miedo, pero no pasa nada. O Mm, sea, el miedo no muerde. El ujú, miedo es una emoción con la que tenemos que familiarizarnos si nuestro objetivo es crecer. ujú. Si nuestro objetivo es crecer, tenemos que asumir que el miedo formará parte del proceso, Ujú, porque el ego es adicto a la zona de confort. Entonces, si tú quieres crecer, desarrollar el personaje o crecer espiritualmente, en ambos sentidos, tienes que salir de tu zona de confort. Y ese proceso de salir de la zona de confort te va a hacer tener miedo. Entonces, en el momento que tú aceptes el miedo, que tú te familiarices con el miedo, que ames la incertidumbre, que ames el... Porque si no amas esa sensación de incertidumbre, de miedo, de no saber qué va a pasar, de no tener confianza, no vas a crecer. O sea, forma parte de... lo tienes que dar por hecho, lo tienes que dar por hecho. La cosa no es... ¿Qué pasa? Cuando uno tiene miedo, entra en un parálisis y piensa que necesita prepararse más, piensa que necesita, pues eso, ¿no? Seguir, yo qué sé, fortaleciéndose en la zona de confort para que llegue un momento que el miedo se acabe yendo, ¿no? Y eso es un engaño de la mente, es un engaño del ego, eso no pasa. Lo único que uno necesita es estar dispuesto. La cosa y el consejo que yo le daría es deja de buscar estar preparado, deja de esperar el momento a tener menos miedo y empieza a cultivar una disposición de eso, de, bueno, estoy dispuesto a transitar el miedo, estoy dispuesto
si me equivoco, equivocarme. Estoy dispuesto a meter la pata, estoy dispuesto a cagarla, estoy dispuesto a... Porque al final te das cuenta, Jenny, y tienes dos opciones. Ujú. O elegir el arrepentimiento de no intentarlo, o elegir la paz de por lo menos haberlo intentado. Buah, qué potente. Entonces, ahí simplemente que cada uno elija. Ninguna decisión es mejor ni peor. Pero Ujú. la realidad es que momentos antes de morir, la mayoría de las personas se arrepienten por lo que no hicieron por miedo. Porque en el momento de la muerte te das cuenta que esos miedos quedan insignificantes. Totalmente. Y es cuando realmente, cuando va llegando la hora de irse, es wow. De arrepentirse, ¿eh? De no haber hecho lo que uno realmente quería, la vida que realmente era suya. Y yo pienso que al final el miedo no nos puede paralizar porque es que tenemos que expandirnos. El arrepentimiento, Jenny, es Sí. nuestra guía. Es Ujú. decir, si yo a ti te hubiera dicho no quiero estar en el podcast, luego me hubiera arrepentido. Vale. Entonces, el arrepentimiento es nuestra guía. Por eso te dije que sí. Si yo hoy no voy a entrenar, me voy a ir a la cama arrepentido. Entonces, el arrepentimiento es la forma en la que nuestro alma, el arrepentimiento es un sentimiento. Y es el sentimiento a través del cual nuestro alma nos indica por dónde ir. Ujú. Entonces, siempre que tú te plantees, ok, quiero hacer esto, vale, si no lo hago me voy a arrepentir, si lo hago me voy a arrepentir, y esa pregunta de decir, ostras, si lo hago me voy a arrepentir, bueno, clarísimamente es tu alma diciéndote, no te comas eso, o es tu alma diciéndote, no te juntes con esas personas, o es tu alma diciéndote, no salgas de fiesta, o no te bebas esa copa, o lo que sea, ¿sabes? O no te veas en Netflix, ¿sabes? Porque luego sabes que te vas a arrepentir. Eso es tu alma guiándote. Hay muchas personas que en sus procesos ven Netflix y no se arrepienten, pero la cosa no es rechazar a esas personas ni juzgarlas. Tú enfócate en tu proceso. Tú enfócate en lo que tú sientes, en tu sentimiento, Ujú. ¿sabes? Y el Sí, arrepentimiento es nuestra guía. A mí esa frase es una frase estoica me que... encanta, me la llevo. No la había escuchado, Guille. El arrepentimiento es nuestra guía. El arrepentimiento es tu guía. Es tu guía. Eso es Wow, filosofía estoica. me encanta. Las personas que nos estén escuchando, coger un papel y un boli y escribirla, porque es súper potente. Wow. Y a todo esto, Guille, me gustaría preguntarte si tú te arrepientes de algo en esta vida. Mi objetivo es arrepentirme lo menos posible. Ujú. Mi objetivo es arrepentirme lo menos posible. La realidad es que sí, pero gracias a esto puedo autoconocerme mucho más. Claro. Es decir, el arrepentimiento no es malo. La cosa es mira, esto era súper común. ¿Cuántas personas hay a tu alrededor, o tú mismo si nos estás escuchando, que has dicho o en un momento de resaca, no vuelvo a beber alcohol en mi vida? Esa sensación de arrepentimiento, si tú al fin de semana siguiente te olvidas de ese arrepentimiento y lo vuelves a hacer, no sirve de nada. Estás de alguna forma arruinando tu camino álmico. ¿Sabes? Es como estás haciéndole, ¿viste cuando, yo que sé, eres un niño pequeño y haces así para no escuchar a tus hermanos o lo que sea? Pues así estás haciendo con tu alma. Estás como, no te escucho, no te escucho, ¿no? Pues literalmente es así. Entonces, no pasa nada si te arrepientes. La Ujú. cosa es verlo como una herramienta para autoconocerte. Ujú. Entonces, no sé, a mí me ha pasado que a lo mejor transmito un mensaje de una forma y al momento me arrepiento. Entonces es mi alma diciendo, vale, no tienes que hablar de esto o no tienes que hablar de esta manera. Y no pasa nada, es verlo como una guía todo el rato, ¿sabes? Y sobre todo, mira, esto es una reflexión que saqué yo leyendo sobre el estoicismo y esta parte, y es, ok, si el arrepentimiento es nuestra guía, ¿qué es lo contrario del arrepentimiento? La paz. Wow. Por lo tanto, la paz es nuestra guía también. Y ahí se nos plantea una herramienta súper potente para tomar decisiones. Obviamente, tomar decisiones relevantes en nuestra vida. Yo no me planteo este ejercicio para servirme el café caliente o frío, pues como me apetezca, ¿no? Pero si estoy tomando una decisión determinante de, no sé, invierto en este programa que supone una gran inversión o lo que sea, bueno, pues ahí tú si te planteas estas dos opciones y dices, vale, después de pasar por este programa, ¿me voy a arrepentir de haber destinado ese dinero a esto?
o voy a sentir paz, pero no en el momento de tomar la decisión, después. Porque obviamente en el momento de tomar la decisión hay incertidumbres, hay miedos, ahí no, ni hay arrepentimiento ni paz. Hay miedo, hay incertidumbre y está la incomodidad de tomar la decisión. Pero después, el otro día hablaba con un amigo que estaba atravesando una situación pues, bueno, compleja a nivel emocional y no sabía si seguir con su pareja o no. Y yo le planteé este ejercicio. Le dije, hermano, si tú después de haber tomado la decisión de dejarla y ya ha pasado un mes, 2 meses, 3 meses, plantéate en ese escenario, ¿te vas a sentir en paz o te vas a sentir arrepentido? Me dijo, me voy a sentir en paz. Entonces dije, bro, aunque la decisión sea incómoda, aunque la decisión suponga caos o la decisión suponga lo que suponga, no pasa nada, porque esa paz que tú ya estás proyectando que sentirías después, es tu alma liberado, ahora se siente encarcelado. Entonces, no es racionalizar las decisiones. Cuando tú usas este ejercicio, dejas de usar la razón y simplemente te permites llevar por tu sentimiento. Cuando a mí me preguntan, Guille, ¿por qué te bajaste del instituto tu esencia? Como no hay motivos. Simplemente así lo sentí, ¿sabes? Es como yo pensaba en tomar la decisión y traía paz. ¿Por qué? No lo sé, pero traía paz. Entonces es lo que hice, ¿sabes? No fue Es más, si lo pienso de forma racional, puedo llegar a pensar de que fue una mala decisión, ¿no? Pero la realidad es que aportó paz a mi vida la decisión y no sé por qué, pero fue lo que yo experimenté. Entonces, este ejercicio y esta herramienta para tomar decisiones nos sirve mucho también incluso para momentos donde tengamos que atravesar un miedo. Totalmente. Vaya herramienta, vaya ejercicio tan poderoso, ¿eh? O sea, increíble. Estás haciendo aquí una super masterclass, Guille. O sea, todas las personas que nos estén escuchando, este ejercicio es súper potente, ¿eh? Sobre todo en aquellos momentos de nuestras vidas que a lo mejor tengamos que tomar una decisión importante, ¿no? ¿Ahora qué hago? Voy por aquí, voy por allá. Entonces, me encanta, ¿eh? Este ejercicio. O sea, al final es la paz también. Si te va a dar paz, es por ahí, ¿no? Al final eso Total. es una señal. Con el matiz de el resultado te va a dar paz, porque tomar la decisión a lo mejor no te da paz, porque te supone un reto, pero el resultado, enfocarte en el resultado, y si es paz, es por ahí, es una herramienta muy buena. Wow, qué pasada, Guille. Me gustaría preguntarte, ya que estamos hablando de herramientas, en todo tu proceso, ¿cuáles son las herramientas que a ti personalmente te han ayudado? Vale, pero herramientas ¿hacia qué objetivo? Porque aquí te Ah, puedo hablar de un montón de herramientas. quizá para autoconocerte, Mira, para... hay algo Sí. tan simple, me encanta la pregunta, ayer lo ponía en una historia en Instagram, y hay algo tan simple y Ujú, que muy poca gente me sorprende que lo haga, o por lo menos personas que llegan a sesión, personas que llegan a terapia o a mis procesos, que les ujú, hablo de esto y no lo hacen. Y ujú. yo para mí es ¿cómo sería? Primero de parvulitos en el desarrollo personal. Es como, ¿sabes qué pasa? Mira, antes de compartir la herramienta, Jenny, ¿sabes, Sí, sabes cuál es el problema? Que cuando ¿cuál? tú empiezas el desarrollo personal, Ujú, aprendes herramientas que te sirven mucho y, y cuando empiezas a profundizar y avanzar, dejas de hacerlo simple y te vas a lo complejo, pensando que lo complejo es lo más transformacional. Pero para mí, ujú. esto que tengo aquí La es mi limita. herramienta favorita de desarrollo personal, de Ah, autoconocimiento, que básicamente, a ver, porque tengo aquí algo que se va a caer, que es básicamente, no sé si se va a ver, la escribir, escritura, escribir, es terapia. literalmente, Sí. literalmente. Ujú, Escribir, pero no escribir, porque claro, yo ahora me puedo escribir la lista de la compra, no escribir en ese sentido, pero sí, escribir con la intención de escucharte, con la intención de aclarar tus pensamientos, con la intención de escribir tus miedos, claro. con la intención Es como un encuentro contigo. De la Ujú, misma manera que para crear una buena relación con alguien, cuanto más hables y cuanto más compartas con ese alguien, más unida y más cercana va a ser esa relación, más lo vas a conocer, más vas a poder fluir en esa relación, pues cuánto hablas contigo. Incluso hay veces que me resulta complicado expresar escrito lo que me quiero decir y me lo digo en voz alta. Entonces,
ese hábito de tú hablar contigo. ¿Qué pasa? Que en la mente puedes divagar mucho. Cuando Ujú, tú escribes, como es un proceso, vamos a decir, lento, más lento que el pensamiento, no divagas tanto. Por lo tanto, lo concreto te da más claridad. ujú, Y el hecho de escribir, y no hay una pregunta de, bueno, pero Guille, ¿qué escribo? ujú, Escribe lo que estás pensando. Y te vas a dar cuenta cuando estés escribiendo de cosas, de, ostras, ¿cómo puedo estar pensando esto? Y ujú, vas a ir llegando a tus propias conclusiones. Pero es algo tan simple, tan ujú, simple. O por ejemplo, en la herramienta de aburrirte. ujú, ¿Hace cuánto la gente no se aburre? O no ujú. se deja un espacio en la agenda vacío. Es ¿Por qué? verdad. Porque no lo vemos como algo productivo. Esto está basado en un paradigma antiguo desde mi punto de vista y es basar nuestra productividad en el hacer. Mm, Cuando totalmente. para mí el nuevo paradigma y la nueva era, y aquí es donde te digo, Jenny, que hay otro despertar, que es del Ujú, desarrollo personal o profesional al desarrollo espiritual, y ujú, es dejar de percibir tu productividad no por lo que haces, sino por quién eres. Pero ujú. bueno, para no desviarme de la pregunta, para mí escribir sin lugar a dudas es una herramienta que yo hago cada día y es muy nutritiva. Sí, sí, sí. Doy fe de ello porque también la voy haciendo y es como liberar mi mente, me quito presión y me hace que me conozca mis emociones, conocerme más. O sea que es una herramienta muy poderosa, totalmente. Y Guille, para todas las personas bueno, que nos están escuchando, que seguro que muchas de ellas están conectando contigo y todo lo que estás diciendo. Cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo, cuál es tu proyecto, cómo puedes ayudar a las personas. Cuéntanos. Muy bien, Jenny. Pues mira, ahora mismo estoy en la creación, bueno, ya van 5 meses. Ujú, Llevo creando lo que he llamado la escuela Kaizen, ujú, basado en la filosofía del crecimiento constante. Kaizen es eso, es una filosofía de vida basada en el crecimiento constante. Y bueno, han sido 5 meses, ya hay más de 40 alumnos y está enfocado para emprendedores que sienten que su proceso emprendiendo está en estancamiento o no ujú, llegan personas o no están creciendo, no están teniendo ventas, pero que yo sé que hay muchos emprendedores que ya conocen las herramientas, que ya conocen las estrategias, que ya conocen lo que es un funnel, que ya conocen lo que es un embudo, que ya conocen lo que es un webinar, lo que es la prospección, pero que hay algo que está haciendo que eso no termine de arrancar. Pues bueno, digamos que en la escuela Kaizen, obviamente cada proceso y cada programa tiene sus características, pero en general la promesa es, o el destino al que te lleva a la escuela es a que desbloquees las ventas de tu emprendimiento a través de la liberación de patrones inconscientes, porque hay muchas cosas que tenemos inconscientemente trabadas que nos bloquean la energía y a lo mejor tú estás haciendo un speech perfecto en un reel, con el gancho, con la estructura para generar retención, con un llamado a la acción, pero si inconscientemente estás subcomunicando tu falta de seguridad, tu ujú, falta de confianza, tus miedos, todo eso acaba bloqueando. Entonces, bueno, digamos que lo enfoco mucho a esa parte de mentalidad y ujú, sobre todo basado en el nuevo paradigma que para mí es el emprendimiento consciente y es basado tu productividad en quién eres. Hace poco me llegó un proyecto que me contrataron, son dos chicas, pareja, que tienen un proyecto, son socias también, ujú, y me vinieron con ese problema de que no les estaban llegando ventas. ujú, Ellas combinan el producto físico, tienen un producto físico de aromas y demás, y el mundo de la terapia. Y les ujú, pregunté, chicas, ¿cuánto entrenáis? Su respuesta fue, no, es que entrenar no tenemos mucho tiempo porque entre el proyecto, el trabajo, no sé qué. Y yo les dije, bueno, me habéis pagado, ¿no? Y para eso me habéis pagado, para que yo os pueda dar consejos si siguiréis mis consejos. Les dije, ujú, tenéis que tomar como no negociable ir al gimnasio. Y es ujú, no negociable. Pero y Guille, si no me da tiempo, no me importa, tienes que empezar a moverte, tienes que empezar a hacer ejercicio. ¿Qué crees que pasó el primer día que retomaron el gimnasio? Saliendo de las puertas del gimnasio, recibieron una venta. ¡Guau! ¡Qué pasada! Eso es lo que pasa cuando mueves la energía. A mí me ha pasado que estoy en un momento, a lo mejor estoy en playa, pero estoy en un momento de tanta vibración que me entra un mensaje de alguien que quiere acceder a la escuela. Ujú, ¡guau! Y la realidad es que yo todo este tiempo, digamos, todo este año 2024,
he llevado todo a poner a prueba esta mentalidad y dejé de hacer llamadas de venta, dejé de hacer todo lo que antes hacía para monetizar, entendiendo y demostrándome que hay algo mucho más profundo, que es la energía que lleva a cabo que todo esto se dé. Y sin hacer llamadas de venta, sin ninguna estrategia conocida como un funnel o algo así, pues la gente va llegando por energía, ¿sabes? Y por vibración. Qué bueno, Guille. Me encanta todo lo que estás diciendo. Me encanta, qué potente. Además, bueno, pues todas las personas que sientan esa conexión contigo te pueden encontrar en tu Instagram, que es, pues, si lo quieres decir, igualmente lo voy a dejar en la descripción para todas aquellas personas. Sí. Bueno, guille.zen, ahí me podrán Vale, encontrar. Yo muy estoy bien. súper activo cada día. Bueno, no sé si se verá. Ahí está el perfil, Ahí, guille.zen. ahí lo Cada tenéis, día a Guille. historia, comparto un mensaje pues que Ajá. siento cada día y bueno, sé que está sirviendo mucho y nada, por ahí estaré aportando, claro que sí. Bueno, Guille, para ir terminando ya con el podcast, porque yo sé que esto daría para una segunda parte, para tres, y además estás invitadísimo a ello, me gustaría que... Te voy a decir una cosa, perdona que te corte, que lo Dime. piden. Ya, si lo piden, pues habrá que Claro, hacerlo, ¿no? seguro que sí, segurísimo, dirá que vuelva Guille. Totalmente. Para finalizar, me gustaría que les transmitieras un mensajito a todas aquellas personas que nos estén escuchando. ¿Qué Bien, les dirías? Pues mira, yo creo que está muy relacionado con esto último que estábamos hablando y Ujú, es que sea lo que sea que están haciendo, si están emprendiendo o... Al final yo creo que toda persona es emprendedor, ¿no? O estás emprendiendo una relación, una familia, un emprendimiento, lo que sea, ¿no? Pero que realmente empiecen a priorizar encarnar su mejor versión. ujú, Porque cuando tú encarnas tu mejor versión, y pongo el verbo encarnar, porque encarnar la mejor versión supone hacer las acciones que reafirman esa mejor versión de uno. Cuando tú colocas esa intención en todo lo que haces ujú, y tu única intención, si estás entrenando, no es crecer tus músculos o verte físicamente mejor, no es encarnar tu mejor versión. Mi intención cuando me pongo frente a una cámara no es llegar a más gente o no es hacer más ventas, es encarnar, yo considero que es mi mejor versión, que es una persona que está al servicio y que comparte un valor al mundo. ujú, Cuando tú colocas toda tu intención en una única cosa, que es encarnar tu mejor versión, es ahí cuando el resto de áreas de tu vida lo reflejan. Porque estamos muy acostumbrados a ver la vida desde el ego, que es desde la separación. Y ujú, vemos las distintas áreas de nuestra vida separadas. Vemos el área del dinero, el área de la familia, el área del propósito, el área de la salud, el área de las emociones, el área, y lo vemos todo separado cuando en realidad tienes la opción de verlo desde la percepción del alma, que es desde la unión, ujú. entendiendo que todas las áreas de tu vida son un reflejo de quién tú eres. Y si tu único objetivo es encarnar tu mejor versión, estarás siendo productivo en todas las áreas, porque estarás optando por un paradigma mucho más elevado. Wow, qué pasada, qué potente mensaje, me encanta, me encanta escucharte, la verdad. Sé que vas a inspirar a muchas personas, Guille, seguro, no tengo duda de ello, y darte las gracias por estar aquí. Enhorabuena por tu proyecto y darte las gracias por tu tiempo y por tu sabiduría, por compartirla con nosotros. Así que muchas gracias, Guille, un placer. Un Gracias. placer, gracias a ti, Jenny, y lo que hemos dicho, si la audiencia reacciona y piden, si nosotros, pero nosotros tenemos que ver que lo pedís, si no, no vamos a traer una segunda parte. Que yo os digo, siento, si os ha gustado, siento que hay mucha más profundidad en todo esto y podemos hacer una segunda parte en el caso de que les haya gustado, más enfocada a la índole espiritual, que sé también que va a conectar mucho con esa parte de la gente. Eh, bueno, que sea pedido, ¿no? Totalmente, así es, yo creo que sí. Así que venga a votar, a escribirlo por aquí. Muchísimas gracias, Guille. Un placer, de verdad. Un Y nos placer. gracias, gracias, muchas gracias, Guille. Y nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Chao, chao.